Damos la bienvenida al economista José Luis Vázquez, director del Servicio de Rentas Internas en la zona 6. Economista Vázquez, muy buenos días. Se va cerrando el año y el Servicio de Rentas Internas busca renovarse. Cuéntenos sobre el cambio de plataforma tecnológica que están implementando con la idea de llegar a niveles de mayor eficiencia. Un gran saludo, de igual manera a la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, el Servicio de Rentas Internas se encuentra trabajando sobre una reingeniería digital. No es un tema de ahora, pues es un tema que lo venimos trabajando con mayor énfasis desde el año 2018, en donde ya hemos lanzado algunos productos con el objetivo principal, pues, de brindar un mejor servicio al contribuyente y también, por otro lado, buscar el objetivo principal de la administración tributaria, que es la recaudación, mejorar nuestros controles y por ende pues mejorar la recaudación tributaria. Ya hemos tenido algunos servicios que se han lanzado en los años anteriores, como son por ejemplo el hecho de poder inscribir, actualizar o suspender un RUC en línea al 100% sin tener que asistir a las salas de atención. Todas nuestras declaraciones, por ejemplo, al día de hoy, al 100%, son realizadas de manera virtual. Ya no es necesario, ustedes recordarán hace algunos años, en los inicios del SRI, pues las declaraciones se llenaban a mano en un formulario manual o físico, y claro, cuando uno se equivocaba en algún casillero, pues tenía que comprar otro formulario y repetir la declaración. Entonces, claro, era una dificultad para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Hoy en día, pues tenemos la facilidad de realizar ya estas declaraciones en línea, y en este sentido va todo este tema tecnológico. No nos podemos quedar atrás, pues tenemos que avanzar. Nosotros al momento estamos trabajando con plataformas que son antiguas, que datan desde el año 2001, y pues obviamente no podemos continuar con las mismas, y es momento pues de actualizar, como pasa con la tecnología. Caso contrario, se quedaría la misma obsoleta, y obviamente no podríamos quedarnos con un tema de las bases de datos, que son tan valiosas, la información que maneja la administración tributaria. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, diríamos que en las 3 últimas décadas para ir mejorando los niveles de recaudación, en Ecuador aún hay evasión. ¿Qué se espera lograr con estos cambios tecnológicos en términos de una mayor eficiencia en la recaudación de los tributos? Por supuesto, lo que se busca es mejorar el control tributario, y como usted bien lo ha dicho, Gustavo, la evasión tributaria, nuestro principal objetivo, pues, es llegar a aquella evasión que viene de todo tipo de contribuyentes, desde los más pequeños, ¿no es cierto? En algún pequeño negocio que ni siquiera tendrá un RUC, no tendrán comprobantes de venta, no existe esa emisión de comprobantes, un contribuyente ya un poco más grande que lo tenemos, y por último ya los más grandes contribuyentes con tramas de evasión o elusión fiscal, como empresas fantasmas, con paraísos fiscales. Y hoy en día, producto de la pandemia, tenemos un problema grande que no solamente pasa en el Ecuador, sino en todo el mundo. Es la proliferación de estos negocios virtuales en redes sociales. No tienen un negocio físico al cual podemos visitar, y que por último sea clausurado o sancionado por el incumplimiento de sus deberes formales, sino más bien se escudan en un teléfono, en una tablet, y claro, es más difícil el control. Entonces, con esta reingeniería de datos, con la información que podemos obtener, esperamos mejorar de aquí a futuro, en los siguientes años, este tipo de controles que vaya encaminado pues a estas nuevas trabas de evasión. Hoy en día pues se comercian licores, ropa, y bueno, algunos otros bienes tecnológicos mismo por estas líneas, y sin pagar un centavo de impuestos. Entonces, allá tiene que ir encaminado este control. Producto de esta situación de reingeniería de datos, pues tenemos que hacer un sacrificio, tanto el sector público como los contribuyentes, a quienes les pedimos la paciencia del caso, y es así que a partir del día de mañana, 24 de diciembre, hasta el 1 de enero, tenemos la indisponibilidad de nuestros servicios tecnológicos, que se encuentran en nuestra plataforma www.sri.gov.es, y también aquellos trámites que ya se venían haciendo producto de la pandemia en la plataforma del Gobierno Nacional gov.es. Entonces, más bien un llamado hasta el día de hoy para que puedan más bien realizar aquellos trámites como actualización del RUC, recuperación de una clave, emitir algún certificado, algún traspaso del vehículo. Caso contrario, pues a partir del 1 de enero reactivaremos nuestros sistemas, por supuesto, más renovados, más a la vanguardia que demanda este mundo ya globalizado.
Este También apagón información. informático, llamémoslo así, ¿qué efectos puede tener sobre los contribuyentes? Pues las actividades siguen, continúan y seguirán generándose todo tipo de transacciones hasta el 31 de diciembre. Así es un mes y esperemos que más bien exista un poquito más de movimiento económico, como sí lo podemos haber ya palpado en el mes de octubre y noviembre, en donde vemos ya un tanto una reactivación, una mejora en el impuesto al valor agregado, por ejemplo, que no deja de ser un termómetro de la actividad económica. Y esperamos que diciembre podamos cerrar también con una cifra mejor a los meses anteriores con pandemia, que ha sido bastante complicado. Entonces, más bien, comentarles que el tema de la facturación electrónica, que ha sido una preocupación, por ejemplo, para todos aquellos contribuyentes que facturan ya con esta modalidad, no se va a ver afectada la facturación electrónica. Esto quiero ser muy claro porque hay esta confusión en la ciudadanía, en los empresarios, que nos han hecho llegar pues esta preocupación. No va a verse afectada la facturación electrónica al momento de una transacción, se pueden emitir o enviar los comprobantes electrónicos sin ningún inconveniente y por supuesto los comprobantes físicos siempre y cuando estén vigentes no va a haber ningún inconveniente y por este lado más bien aseguramos pues la recaudación hasta el 31 de diciembre del 2020. Trámites que por una u otra razón tengan que ser realizados personalmente y que los usuarios no puedan hacerlo. Trámites que en algunas situaciones podría incluso ser trascendente o limitante, que pueda generar a lo mejor multas por parte del SRI, Uh, pueden ser justificados. Sí, estimado Gustavo, más bien gracias por la pregunta. Mediante resolución número 74, la máxima autoridad tributaria pues ha dispuesto a emitir las disposiciones necesarias para la ejecución de esta optimización de datos y en este sentido para que el contribuyente no se vea perjudicado, porque claro, si yo tenía una fecha de vencimiento de una declaración, de un anexo o de un pago con el SRI en fecha 24, en 26 o 28, que son las fechas máximas, con esta resolución lo que se ha hecho es ampliar el plazo para que dichos contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones hasta el 7 de enero del 2021 sin ningún inconveniente. De igual manera, los contribuyentes que se encuentran en el régimen simplificado, ellos pagan cuotas mensuales y en este sentido, más bien la cuota se ampliaría hasta los primeros días del mes de enero para no perjudicar a aquellos contribuyentes que no van a poder realizar sus pagos, sus declaraciones a partir del día de mañana. ¿Cómo se cierra el año tributario en la provincia de La Suay? Un año muy complicado, por no decir el más complicado de todos los tiempos a nivel nacional y concretamente en la provincia de La Suay, pues nosotros vamos a cerrar aproximadamente superando los 600 millones de dólares, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, pero siendo Azuay la que tiene más del 90% de participación en su recaudación. ¿Qué significa esta cifra? Significa que cerraremos con un retroceso aproximado del 15 al 19%. Todavía no tenemos cifras cerradas, por ¿Es cifra supuesto. para el Azuay o para el país? Cifra en este caso, la zona 6, para el Azuay cerraremos con aproximadamente unos 540 millones de dólares. Zona 6 que normalmente y hace un año tuvimos una recaudación cercana a los 700 millones de dólares, ahora se ve disminuida. Es un impacto del 15% menos con impuestos en donde se han visto seriamente afectados como el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y también en nuestra zona los impuestos externos como son el IVA y el ICE de las importaciones acompañadas de un impuesto a la salida de divisas que no deja de ser un impuesto que es importante dentro de la recaudación nacional también. A nivel país, pues lo que se esperaba sin pandemia era tener una recaudación que llegue a los 13.900 millones de dólares. Sin embargo, ya con todos los problemas económicos, consecuencia de este virus, pues esperamos llegar a los 12.000 millones de dólares para el cierre del ejercicio fiscal 2020. Esperamos un año 2021 en mejores condiciones, con algo de crecimiento económico. Sin embargo, hasta no tener pues ya las vacunas o una solución a este grave problema sanitario que vive el país y el mundo, pues será un año bastante complejo. Hay muchas quejas de los ciudadanos en general, de los sectores empresariales, de que varios ofrecimientos del gobierno para la reactivación económica no se han cumplido y entre estos
están ciertos atenuantes que se habían ofrecido en cuanto a dejar de cobrar intereses o multas en diversas actividades. ¿Qué, en forma práctica, ha hecho el Servicio de Rentas Internas en favor de los usuarios en problemas durante este año de pandemia? Sí, efectivamente, especialmente los meses de marzo y abril, en donde teníamos la declaración de impuesto a la renta y nos complicó muchísimo porque estuvimos con un semáforo en rojo. Primeramente, el presidente vía decreto dio algunas facilidades de pago para algunos sectores, facilidades especialmente no en la declaración, sino en el pago del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Y es por eso que la recaudación de marzo y abril fue muy afectada, tuvo una disminución aproximada de menos 35%, lo cual nos complicó mucho nuestra parte recaudatoria. Sin embargo, dichos contribuyentes han ido cumpliendo con los pagos. Así también se hizo mucho énfasis en el tema de las facilidades de pago. Se ha dado facilidades de pago a los contribuyentes en el impuesto a la renta, que es lo que nos permite la norma tributaria. Y con esto, obviamente, dar un poquito de oxígeno para que todas las empresas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Entendemos más que nadie el problema financiero, el problema de liquidez que tiene el sector privado, pero por otro lado, la necesidad fiscal, pues la recaudación tributaria constituye uno de los pilares fundamentales dentro del presupuesto general del Estado y es por eso que también hemos realizado algunos controles persuasivos, disuasivos. No hemos querido llegar porque entendemos la situación complicada del país con clausuras, con incautaciones. Sin embargo, ya para el año 2021, conforme se vaya reactivando la economía, tendremos que endurecer ya nuestros controles para que se cumplan con los requisitos, con los deberes formales de los contribuyentes. Vemos mucha informalidad en la ciudad, vemos muchas compras que no tienen ni siquiera un RUG, un comprobante de venta, y eso es, digamos, ya lo que tendríamos que ir trabajando de a poco. Nos encontramos, por otra parte, en los inicios de una carrera electoral que pondrá un nuevo gobierno en Ecuador. Cada uno de los candidatos tiene su propia agenda, sus propios programas, pero muchos de ellos hablan de reformas tributarias. Uno para subir impuestos, otros para disminuir impuestos, otros para focalizarlos. Algo que puede ser una constante, por ejemplo, está en que se bajará el impuesto a la salida de divisas. Algún candidato por allí dice que lo subirá, en cambio, radicalmente. En todo caso, más allá de lo que puedan plantear los candidatos, el gobierno también está haciendo consideraciones, así lo ha dejado entrever el ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Hay realmente en las previsiones del gobierno, y en este caso que le toca al Servicio de Rentas Internas implementarlo, está en la mira alguna nueva reforma tributaria ya en forma prácticamente inmediata, quizá a inicios del 2021? Bueno, el gobierno nacional ha implementado y en el año 2020 ya algunas reformas tributarias tendientes a simplificar las obligaciones tributarias, pero por otro lado, obviamente, apalancar la recaudación, pues la situación antes de pandemia ya venía bastante complicada. Ustedes recordarán, pues el tema de las protestas, se intentó subir el tema de los combustibles. Fue un año muy complicado el cierre del 2019 y un año 2020 bastante caótico y complejo con el tema ya de pandemia. Entonces, lo que le queda a este gobierno, yo creería que ya no es realizar otra reforma a la ley de régimen tributario, al código tributario, pues como ustedes recordarán, en el año 2020, en enero, ya tuvimos una reforma tributaria en la cual tuvimos algunas reformas, por ejemplo, en el IVA de los servicios digitales, en el ICE de algunos bienes, en un régimen de microempresarios, por ejemplo, también, y así algunas otras reformas adicionales. Lo que sí podemos concluir es que con todos los problemas económicos que se tienen, es necesario una reforma tributaria. El poco tiempo que le queda al gobierno, desde mi punto de vista muy particular, desconozco si va a haber alguna reforma, no nos han informado, creería que de lo que he escuchado a las autoridades nacionales, a nuestro ministro de Economía, ya no se realizará ninguna reforma en el ámbito tributario, sino más bien dejar trazado un proyecto, un plan económico tributario que le permita al siguiente gobierno, pues obviamente es un año electoral y habrán algunas propuestas, como usted bien lo ha dicho, Gustavo, en algunos impuestos, subir el IVA, bajar el IVA para reactivar, hay algunos, hay que ver también ya la filosofía, el pensamiento económico que tenga ya los nuevos mandatarios. El ISD también ha sido bastante cuestionado.
Entonces, todo eso sí hay que estar muy atento. Va a quedar un plan trazado para que permita tomar las mejores decisiones, pero siempre buscando la reactivación económica y no lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, habrá que estar muy atentos sobre ese lado. Yo creo que más bien en estos meses que le quedan de gobierno se analizarán qué es lo que se puede hacer para captar una mayor recaudación, pero con menor impacto, especialmente en los que menos tienen. Se conversa de analizar, por ejemplo, el gasto tributario. ¿A qué me refiero con el gasto tributario? Aquellas exoneraciones, aquellos incentivos, aquellas rebajas que tenemos bastante en nuestra norma tributaria y que posiblemente no estén logrando los objetivos para los cuales fueron creados. Entonces, la idea sería quitar o disminuir ese tema del gasto tributario, en lo cual podríamos ahorrar o ganar algunos millones en la parte recaudatoria. Por otro lado, el tema del IVA, que siempre está en la faceta de discusión, pues especialmente porque existe ese compromiso con el FMI, pero como lo ha dicho, pues nuestras autoridades, eso es flexible siempre y cuando podamos demostrar que podemos tener recursos en otros ámbitos. Entonces, ese tema también yo no creería que va a suceder ahora en el corto plazo, ya será un tema que lo tenga que decidir el siguiente gobierno. Cuéntenos sobre una de las principales reformas que se le implementó en los últimos meses en el marco de este año, reforma que resultó polémica. Esta derivó de una modificación en las leyes tributarias, el de convertir a una cantidad enorme de ecuatorianos en microempresarios, en calificarlos así. Trajo debate y ahora debería traer conclusiones. ¿Cómo le ha ido al Servicio de Rentas Internas con este tema? Hay criterios que hemos escuchado también de expertos tributarios de que fue una forma del gobierno para recaudar más. ¿A quién ha favorecido esto? ¿Ha mejorado la recaudación? ¿De alguna manera ha aliviado a los contribuyentes? ¿Qué resultados se pueden sacar ya al cierre del año cuando usted en una ocasión anterior en un diálogo nos había manifestado que muchísimos contribuyentes habían solicitado que se les saque de esta categoría? Sí, estimado Gustavo, desde el mes de enero con la ley de progresividad y simplicidad tributaria, pues está vigente el régimen de microempresarios, que es un régimen que no es opcional para el contribuyente, sino más bien obligatorio si es que uno cumple con los parámetros en ingresos y en número de trabajadores. Han existido algunas dudas, quejas también, como usted bien lo ha dicho. También, por otro lado, preocupaciones, pues en un inicio hubo un primer catastro en el mes de abril en donde la ciudadanía, pues, no conoció al 100% cuáles eran los beneficios del régimen, lo que busca el régimen y esperamos así se cumpla. Caso contrario, no se estaría cumpliendo el objetivo principal para lo que fue creado, que es simplificar las obligaciones tributarias, darle un poquito más de respiro en tiempo, en recursos, me refiero a un tema de un contador, por ejemplo, una persona que ayude. Y entonces, claro, las obligaciones que se venían cumpliendo de manera mensual en el caso del IVA, en el caso de anexos, se los puede realizar de manera semestral. Con eso, pues, entendemos que más bien el contribuyente va a tener ese tiempo, esos recursos para destinarlo a otras situaciones. Ya hemos pasado por algunas actualizaciones del catastro y es así que me parece, si no estoy mal, en septiembre o octubre ya tenemos la última. Con ese catastro está claramente definidos quiénes son los contribuyentes que pertenecerían a este nuevo régimen, es algo nuevo para todos, tanto sector público como privado, para poder manejarlo y ver resultados. Y con eso saber también si es que vamos a estar en dicho catastro, en dicho régimen para el año 2021. ¿De dónde salió la información? Básicamente de la propia información del contribuyente de su última declaración de impuesto a la renta. Sin embargo, existen algunas excepciones. Si yo soy un contribuyente que soy profesional, si soy artesano, si soy transportista, si estoy en el RICE, pues no debería estar en este régimen. Hemos tenido algunos oficios, tanto para inclusión como exclusión de este régimen, ya así hemos resuelto, nos encontramos prácticamente ya resuelto todos los oficios y es por eso que hubo esa última actualización en donde se depuró quienes realmente no debían estar. Habían algunas empresas que realmente no debían estar porque no cumplían los parámetros que la ley establecía y han sido ya depurados. Al cierre del ejercicio fiscal, ¿qué podemos decir? Vamos a tener una declaración semestral ya con el tema del IVA. En el tema del IVA no vamos a tener mayor impacto recaudatorio porque lo que se tenía que pagar
de manera mensual, pues entendemos no va a haber cambio, sino se va a hacer un solo pago en los 2 semestres del año, ¿no es cierto?, en julio y en enero. Sin embargo, en el tema de impuesto a la renta vamos a tener que analizarlo ya en los siguientes meses porque la tarifa es del 2% de los ingresos. Entonces, entenderíamos ahí que va a haber tal vez un incremento en algunos contribuyentes que no venían pagando, por supuesto, esa tarifa. Que tenga un fin recaudatorio, habrá que evaluar ese tema si es que no estuvo simplificando las obligaciones. Sin embargo, yo creo que el hecho de declarar cada 6 meses y realizar los pagos también sí me da esta facilidad. Pero habrá que evaluar el tema recaudatorio, especialmente respecto al 2% de los ingresos, y eso va a suceder el siguiente año. Para finalizar, economista Vázquez, todos estos cambios que se realizan a nivel del servicio de rentas internas ocasionalmente con estas reformas tributarias o cambios de cualquier tipo que se dan, redundan también en otros costos ocultos para los contribuyentes, pues sobre todo aquellos que llevan sistemas contables con software, emiten facturas electrónicas, necesitan hacer reformas y esto implica el pago a veces de cuantiosos montos a las empresas de software, que muchas de ellas, de las empresas, requieren indispensablemente de este tipo de servicios, u otros como la necesidad de imprimir nuevas facturas, etcétera. Estos cambios que está realizando en su plataforma tecnológica, el SRI, va a redundar también en la necesidad de estos costos extras para los contribuyentes. No, de ninguna manera, estimado Gustavo. Bueno, una vez que ya se implementó la facturación electrónica, que no voy a negar, es un sistema, es un software al cual ya el usuario tenía que acceder. Existe un software gratuito para los más pequeños contribuyentes en nuestra página que se lo puede ocupar sin ningún problema. Sin embargo, ya para una empresa mediana o grande que maneja inventarios, por ejemplo, y que necesita ya por su contabilidad realizar mejor el control de sus compras y sus ventas, pues ya han adquirido son softwares un poco o bastante más sofisticados. Sin embargo, para el mediano o para el pequeño contribuyente creería que no hay ningún impacto. Ya en medianos contribuyentes, en pequeños como el RICE, la factura, el facturero físico, digamos, seguirá utilizándose sin ningún problema. Con la reingeniería digital, más bien lo que esperamos es facilitar este cumplimiento tributario, no complicarle la vida al contribuyente, sino que sea un servicio mucho más rápido y tener algunos productos ya nuevos que más bien le permitan ya desde el computador, desde nuestra base digital, realizar directamente el servicio, como por ejemplo la devolución del IVA de la tercera edad, que también podría venir acompañado, estamos trabajando sobre ello. Si una persona de la tercera edad va a un supermercado y compra algo, ese momento, ese software de la gran empresa o mediana va a identificar si es que es un consumo personal de esa persona de la tercera edad y ya se le va a descontar inmediatamente el valor. No va a tener el usuario que acercarse a nuestras ventanillas o ir a nuestra base para solicitar y esperar que se le devuelva el IVA de ese consumo personal, sino el momento de la compra ya se verá descontado. Son ese tipo de beneficios o de mejoras que yo creo que son positivas para la ciudadanía, especialmente para los grupos vulnerables. Queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias, estimado Gustavo. Buenos días. Han escuchado al economista José Luis Vázquez, director del Servicio de Rentas Internas en la Zona 6. Nos vamos a una breve pausa.